Necesito contarte sobre una decisión que ha estado pesando en mi mente durante meses. Una decisión que no se tomó a la ligera, no fue hecho con ira y no fue hecho por las razones que la mayoría de la gente haría. Asume, es una decisión que revela algo preocupante sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento. Comenta a continuación y escribe Truth Matters. Si estás listo para escuchar por qué esta decisión se hizo necesaria y lo que medios para las personas que aún creen en los principios en los que se fundó este país encendido. Esto es lo que he estado observando sobre la dirección hacia la que se dirige Estados Unidos y por qué estas observaciones llevaron a una elección que nunca pensé que tendría que hacer. Durante años he estado construyendo empresas, creando empleos y tratando de contribuir por el liderazgo tecnológico de Estados Unidos y fortaleza económica. Creo profundamente en el sueño americano, en la idea de que trabajo duro, innovación y persistencia podría crear algo significativo que beneficia a todos. Pero en los últimos años comencé a notar cambios que me preocupó profundamente. No solo político, cambios, aunque esos fueron parte de eso, pero cambios fundamentales en la forma en que acercarse a la verdad, cómo nos manejamos desacuerdo y cómo tratamos a las personas que no se ajustan a cada vez más estrechos definiciones de pensamiento aceptable. Y visto como el discurso público se volvió menos acerca de cómo encontrar soluciones y más acerca de destruyendo a cualquiera que preguntara, preguntas incómodas. Vi cómo rápidamente la gente estaba dispuesta a abandonar principios en los que afirmaban creer cuando esos principios se volvieron políticamente inconvenientes. Lo más preocupante, yo presencié el surgimiento de una cultura donde cuestionar las narrativas oficiales, independientemente de cuán razonables sean las preguntas podrían ser, se convirtieron en motivos para destrucción social y profesional. No se trata de nada en particular, posición política. Se trata del principio fundamental estadounidense de que la libertad, la investigación y el debate abierto son esenciales por encontrar la verdad y progresar. El punto de quiebre llegó durante eventos relacionados con las elecciones de 20124, ciclo. Vi como preguntas legítimas sobre integridad electoral, redes sociales, censura y extralimitación gubernamental no fueron respondidas con respuestas razonadas, pero con intentos inmediatos de silenciar y desacreditar a cualquiera que los críe. Y me encontré en la posición de tener información objetiva sobre ciertos eventos. Eso contradecía las narrativas oficiales, pero compartir esa información públicamente habría desencadenado ataques coordinados en mis negocios, mis empleados y mi familia. La elección se convirtió en decir la verdad y ver todo lo que he construido ser destruido por tácticas de la mafia, o quédate en silencio y ver a Estados Unidos deslizarse más lejos desde los principios de la investigación abierta y libertad de expresión. Esto no era sostenible posición. Cuando llegas al punto donde
decir la verdad se vuelve peligroso para su capacidad para continuar siendo productivo, el trabajo, algo fundamental, se ha roto en su sociedad. Tuve acceso a través de mis empresas a los datos sobre la información, supresión, narrativa coordinada, control y esfuerzos sistemáticos para evitar que ciertas perspectivas llegaran al público. Lo que vi no fue solo las típicas maniobras políticas. Eso fue manipulación industrial de cale de discurso público. Vi como federal agencias trabajaron con redes sociales, plataformas para suprimir información que más tarde resultó ser exacto. Yo vi evidencia de campañas organizadas para destruir la credibilidad de los científicos, médicos e investigadores que presentaron datos que no eran compatibles con preferir narrativas, sobre todo desde público, políticas de salud, a los impactos económicos de decisiones gubernamentales. La coordinación fue extensa, reuniones periódicas entre funcionarios gubernamentales y ejecutivos de tecnología, donde las listas de contenido problemático y se habló de los usuarios, interno comunicaciones que muestran cuán seguro los temas fueron sistemáticamente despriorizados en algoritmos, cómo fue shadow banning implementado contra usuarios específicos, cómo categorías enteras de información fueron marcadas para supresión independientemente de su exactitud fáctica. Lo más perturbador, fui testigo de lo rápido que las instituciones que se suponía que protegían la libertad, investigación, universidades, medios de comunicación, organizaciones, asociaciones profesionales, se convirtieron en ejecutores de la ortodoxia en lugar de buscadores de la verdad. El costo personal hablando de estas observaciones, se convirtió en claro cuando varios de mis asuntos, las relaciones fueron amenazadas simplemente porque cuestioné a cierto funcionario, posiciones, socios que habían trabajado durante años. De repente me preocupé sobre el riesgo reputacional asociado con cualquiera que no se ajustara completamente a narrativas aprobadas. Grandes inversores. Comencé a hacer preguntas sobre mi alineación política durante la rutina, reuniones de negocios, contratos gubernamentales, que mis empresas habían sido premiadas, eran de repente sujeto a revisión adicional, procesos que parecían diseñados más para crear presión que asegurar cumplimiento. El mensaje era claro: ajustarse a narrativas aprobadas o facing castigo económico sistemático. Esto no estaba sucediendo a través de oficiales censura gubernamental. Estaba sucediendo a través de una red de empresas, presiones institucionales y sociales que fueron posiblemente más efectivos que los directos control gubernamental. Me di cuenta de que el medio ambiente se había vuelto tan tóxico que la investigación honesta estaba siendo tratada como extremismo peligroso. Cuando no puedes preguntar preguntas básicas sobre el gobierno, políticas, cuando no puede examinar datos, eso contradice las posiciones oficiales. Cuando ni siquiera puedes discutir alternativas, perspectivas, sin enfrentarse a profesionales
y la destrucción social, ya no vivir en una sociedad libre. Esta realización me llevó a entender que Estados Unidos era dirigiéndose hacia una forma de suave totalitarismo donde el disenso no sería controlado a través de la censura gubernamental directa, pero a través de la presión coordinada de instituciones, corporaciones y sociedad, redes trabajando juntas para hacer cumplir conformidad ideológica. Lo más, el aspecto escalofriante fue cuántas personas parecía dispuesto a participar en esto, sistema siempre y cuando estuviera apuntando gente con la que no estaban de acuerdo políticamente, no podían ver que lo mismo, mecanismos que se utilizan para silenciar los oponentes podrían volverse fácilmente en contra ellos cuando los vientos políticos cambiaron. Después, meses de lucha con estas observaciones, tomé una decisión que nunca pensé que tendría que hacer. Decidi para reubicar temporalmente mi primaria residencia fuera de América. No porque he renunciado al americano ideales, sino porque necesito espacio para continuar abogando por esos ideales sin la amenaza constante de represalias. No se trataba de correr lejos de los problemas, se trataba de encontrar una posición en la que podría continuar trabajando en soluciones sin ser destruido por la disfunción misma. A veces tienes que salir de un edificio en llamas para ayudar a apagar el fuego. La decisión quedó clara cuando me di cuenta de que estaba pasando más tiempo defendiendo mi derecho a hablar libremente que estaba gastando en el trabajo real de innovación y resolución de problemas. El necesidad constante de navegar por la política minas terrestres, para pronunciar cuidadosamente cada declaración pública para evitar la activación, ataques coordinados, para gestionar riesgos para la reputación que conlleva cualquier forma de pensamiento independiente. Esto fue consumiendo recursos y energía mental. Eso podría usarse mejor en otros lugares. Vamos, te cuento sobre alguien que enfrentó una elección similar bajo muy diferentes circunstancias. Su nombre es María, tiene 72 años. María emigró a América de Europa del Este en la década de 1960, escapando de un régimen comunista donde decir la verdad podría costarte todo. Pasó 50 años construyendo una vida en Estados Unidos creyendo que encontré un país donde decir la verdad era protegido en lugar de castigado. Pero en los últimos años, María comenzó a ver patrones que le recordaban al país del que había huido. La forma cierta, las preguntas se volvieron prohibidas. El camino se alentó a las personas a informar sobre vecinos que expresaron no aprobado, opiniones, la forma en que las instituciones que fueron supuestamente para proteger la libertad comenzó en su lugar a hacer cumplir la conformidad. Pensé, me había escapado de esto, me dijo María, pero no se trata del sistema político, se trata de la psicología, cuando la gente interesarse más en controlar lo que otros piensan que al descubrir
lo que es realmente cierto. Obtienes lo mismo resultado, ya sea que lo llames comunismo, fascismo o democracia. La perspectiva era valiosa porque vivió la transición de una vida libre, sociedad a una autoritaria. Ella podría ver las señales de alerta temprana que personas que nunca habían experimentado las transiciones pueden fallar. Lo más momento peligroso, explicó, es cuando la buena gente se convence a sí misma de que suprimir verdades incómodas es necesario para proteger importantes valores. Una vez que aceptes ese principio, no hay un punto de parada lógico. María describió cómo en su país de origen la transformación no sucedió de la noche a la mañana. Comenzó con restricciones al odio, discurso y desinformación que más la gente apoyó porque parecían razonables. Continuó con consecuencias profesionales para las personas que expresó opiniones impopulares. Se intensificó al cuestionar las políticas gubernamentales. Se volvió visto como antipatriótico o dañino para sociedad. Cuando la gente se dio cuenta lo que estaba pasando, la infraestructura para controlar el pensamiento y el habla era ya en su lugar. María dijo lo mismo. Instituciones que se suponía que debían proteger la libertad se había transformado en herramientas para suprimirlo. Las observaciones me ayudaron a entender que lo que estaba viendo en Estados Unidos no era solo polarización política. Fueron las primeras etapas de una sistemática desglose de lo intelectual y fundaciones culturales que hacen libre sociedades posibles. Pero María también me mostró algo esperanzador. Ella encontró formas de mantener su compromiso con verdad y libertad, incluso en situaciones difíciles, circunstancias. Ella había construido redes de personas de ideas afines que apoyaron a cada uno. Otros, cuando fallaron las instituciones oficiales, ella había aprendido a trabajar alrededor sistemas de control sin directamente enfrentarlos de maneras que serían autodestructivos. Tienes que ser estratégico, me dijo, directo. La confrontación a menudo solo les da excusas para reprimir más fuerte. Pero si eres inteligente al respecto, puedes preservar espacios para la verdad y la gratuidad, investigación, incluso cuando la cultura oficial es hostil a esas cosas. La decisión reubicarse temporalmente no se trataba de abandonando a Estados Unidos o renunciando a principios americanos. Se trataba de encontrar una posición en la que pudiera continúe defendiendo esos principios más efectivamente, utilizando estrategias que María y otros me habían enseñado sobre trabajando por la libertad de posiciones tácticas, seguridad. Desde fuera de lo inmediato, presión y caos, puedo ver más claramente lo que está pasando y desarrollar estrategias para abordarlo. Yo puedo hablar más libremente sobre lo que he observado sin poner a mis empleados y socios en riesgo. Puedo trabajar en soluciones sin gastar toda mi energía, defensa contra ataques. Las empresas he construido, sigo empleando a miles de estadounidenses y contribuir a la comunidad estadounidense
liderazgo tecnológico. El físico, la distancia es temporal y estratégica, no permanente y emocional. Pero esto, la experiencia me ha enseñado algo importante sobre la responsabilidad que viene con tener una plataforma y recursos. Cuando ves fundamental, amenazas a los principios que hacen el progreso es posible. No puedes simplemente esperar, alguien más se dirigirá a ellos. Usted tiene que estar dispuesto a asumir riesgos para preservar las condiciones que permiten la innovación y la verdad busca florecer. Esto, la responsabilidad se extiende a todos los que valoran la verdad sobre la conformidad. OMS cree en la libre investigación sobre el cumplimiento, ortodoxia que entiende que lo real, el progreso requiere la capacidad de cuestionar supuestos y desafíos, narrativas. No tienes que tener ni recursos o plataforma para hacer una diferencia. Solo tienes que estar dispuesto para hablar honestamente sobre lo que observar, hacer preguntas, incluso cuando preguntarles es desalentador, mantener tu compromiso con la verdad, incluso cuando la verdad se vuelve impopular. Los estadounidenses mayores, en mi audiencia entiendo esto particularmente bien. Has vivido mucho, suficiente para ver lo rápido que las sociedades pueden cambiar de dirección, cómo pueden las instituciones ser capturadas por movimientos ideológicos, cómo se pueden perder las libertades gradualmente a través de la acumulación de pequeños compromisos. Tu experiencia te da perspectiva que las personas más jóvenes a menudo falta. Entiendes que las libertades damos por sentado que no son permanentes, características de la vida estadounidense.